El elotero de la noche. Puebla, una ciudad vibrante de colores, aromas y calles empedradas. En los años 80 era común ver a vendedores ambulantes en cada esquina con sus carritos iluminados apenas por una luz tenue. Mi tío Ernesto era uno de ellos, un hombre trabajador que vendía elotes y esquites desde que tenía uso de razón. Su carrito siempre era un imán para los transeúntes, atraídos por el aroma del maíz recién hervido y la promesa de una cena sencilla pero reconfortante. Recuerdo cómo él me contaba, con ojos cansados, esa historia que jamás dejó de atormentarlo. Cuando era niño, no le daba importancia, lo veía como una de esas historias de miedo que los adultos inventan para asustar. Pero conforme crecí, y sobre todo después de que Ernesto falleció en circunstancias misteriosas, entendí que lo que me había contado no era un cuento, sino una advertencia. Esa noche, como cualquier otra, mi tío salió a trabajar con su carrito, empujándolo entre las calles adoquinadas. Era tarde, cerca de las 10, cuando la mayoría de los vendedores ya habían recogido sus cosas. Ernesto siempre extendía su horario un poco más, buscando aprovechar a los clientes nocturnos. El frío era intenso, de ese que cala en los huesos y obliga a la gente a buscar algo caliente para reconfortarse. A las 11 ya estaba a punto de cerrar. Apenas le quedaban 3 elotes y un poco de esquites. La calle donde solía detenerse estaba casi desierta, con solo un par de postes iluminando el espacio. Ernesto estaba envolviendo su carrito con una lona cuando escuchó pasos acercándose lentamente. Giró la cabeza y vio a una mujer. Vestía un rebozo negro que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo su rostro visible. Había algo extraño en ella, su piel era pálida, demasiado, como si no hubiera visto el sol en años. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían 2 pozos sin fondo, y su sonrisa era indescriptible, como si fuera demasiado amplia para su cara. Con una voz que no parecía natural, un sonido entrecortado, como si le costara hablar, le pidió un elote con todo. Mi tío, acostumbrado a tratar con todo tipo de clientes, no dudó en atenderla. Mientras preparaba el elote, no podía evitar mirar de reojo a la mujer, quien no se movía ni un centímetro, completamente inmóvil, como una estatua. Cuando le entregó el elote, la mujer lo tomó con una mano huesuda y temblorosa. Entonces, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Ella mordió el elote con fuerza, desgarrando un gran pedazo. Mi tío observó con atención, esperando su reacción, pero lo que vio lo dejó helado. En vez de los granos dorados del maíz, de la mordida comenzó a brotar un líquido espeso, rojo como la sangre. Ernesto parpadeó, convencido de que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero el líquido seguía goteando. La mujer levantó la cabeza, mostrando sus dientes, que ahora estaban manchados de rojo. Comenzó a reír, una carcajada gutural que no parecía humana. Mi tío dio un paso atrás, instintivamente. Entonces, ocurrió lo imposible, ante sus ojos, la mujer simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Era como si nunca hubiera estado allí. Ernesto se quedó paralizado, incapaz de moverse o siquiera gritar. Solo el ruido de un perro ladrando a lo lejos lo sacó de su trance. Miró alrededor, esperando encontrar algún indicio de lo que acababa de suceder, pero no había nada. El carrito estaba ahí, los restos del elote seguían en el suelo y la calle seguía tan vacía como antes. Esa noche, Ernesto llegó a casa sin decir una palabra. Mi madre, su hermana, intentó hablar con él, pero él solo negó con la cabeza y se encerró en su cuarto. A la mañana siguiente, parecía haber olvidado el incidente, aunque algo en su mirada había cambiado. Durante los días siguientes, comenzó a soñar con la mujer. Cada noche, en sus sueños, ella aparecía de pie frente a su cama, mordiendo un elote que sangraba mientras reía. Los sueños se volvieron cada vez más vívidos y aterradores. Mi tío comenzó a evitar dormir, quedándose despierto hasta altas horas de la madrugada, pero el cansancio eventualmente lo vencía y los sueños volvían. El negocio también comenzó a decaer. Los clientes habituales dejaron de aparecer y Ernesto, que siempre había sido conocido por su amabilidad, se volvió taciturno y distante.
Los pocos clientes que llegaban notaban algo extraño en él y rara vez volvían. Un día, mi tío decidió cambiar de lugar. Pensó que quizás alejándose de esa calle podría dejar atrás lo que sea que lo estaba persiguiendo. Se trasladó a otro barrio, pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras servía un esquite, un hombre le señaló algo en el carrito. «Oiga, ¿qué es eso?», le dijo el cliente, apuntando al interior de la olla. Ernesto miró y vio lo que parecía ser un rastro de sangre mezclado con los granos de maíz. Cerró los ojos y volvió a mirar, pero ya no había nada. El cliente se fue sin comprar nada y mi tío supo en ese momento que no podía escapar de lo que le estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba preparar su comida, encontraba algo extraño: pelos, uñas, incluso pedazos de lo que parecían ser huesos pequeños. Tiraba todo y comenzaba de nuevo, pero la sensación de que algo lo estaba vigilando nunca desaparecía. Una noche, tras varios meses de sufrimiento, Ernesto decidió cerrar el negocio. Vendió su carrito y dejó de trabajar como elotero, pensando que quizás eso pondría fin a su tormento. Pero no fue así. Los sueños continuaron, más intensos que nunca. Ahora, en sus pesadillas, la mujer no solo reía, también lo llamaba por su nombre, en esa voz entrecortada y espeluznante. A veces despertaba con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera arañado mientras dormía. La última vez que vi a mi tío fue una semana antes de que desapareciera. Estaba irreconocible, delgado, con profundas ojeras y la mirada perdida. Me dijo que no podía seguir viviendo así, que sentía que algo lo iba a llevar consigo. Una noche, simplemente no volvió a casa. Mi madre y yo lo buscamos por toda la ciudad, pero nunca lo encontramos. El carrito que había vendido apareció misteriosamente en su antiguo lugar de trabajo, con el logo desgastado y oxidado. Nadie sabe cómo llegó ahí. Hasta el día de hoy, no sé qué le pasó a mi tío Ernesto. Algunos dicen que se volvió loco y se perdió en las montañas. Otros creen que la mujer de sus pesadillas finalmente lo reclamó. Lo único que sé es que, desde su desaparición, nadie se atreve a vender elotes en esa calle. Cada vez que paso por ahí, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y a veces, en las noches más frías, si el viento sopla lo suficientemente fuerte, juro que puedo escuchar una carcajada en la distancia, acompañada por el débil aroma de elotes hervidos. El puesto de las sombras. El aire nocturno en las calles de León tenía un olor peculiar, una mezcla de humo, fritura y tierra húmeda. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las banquetas y las sombras se movían con vida propia. Era una época difícil para todos, y los puestos de comida callejera eran un refugio para quienes buscábamos llenar el estómago con poco dinero. Había un lugar en particular que siempre me intrigó. En una esquina olvidada, rodeada de casas viejas y fachadas carcomidas por el tiempo, se encontraba el puesto de garnachas de una anciana que todos conocían como Doña Matilde. Su presencia era constante, casi como una figura fija en el paisaje. Nadie recordaba cuando había comenzado a vender allí, pero siempre estaba sola, con su cabello recogido en un moño apretado, su mirada cansada y sus manos rápidas para voltear tortillas o servir los platos. Decían que sus garnachas eran las mejores, aunque yo no me atrevía a probarlas hasta esa noche. Era tarde, quizás las 11 de la noche, cuando me acerqué al puesto por primera vez. El hambre me venció después de un largo día de trabajo en la fábrica. Doña Matilde estaba allí, como siempre, bajo la tenue luz de un foco que colgaba sobre su cabeza. Su semblante lucía agotado, pero su sonrisa, aunque tenue, era amable. ¿Va a cenar, joven?, me preguntó con voz rasposa. Asentí y me senté en un taburete improvisado, hecho con un tronco viejo. El aroma de las garnachas me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de consuelo. Mientras comía, noté que doña Matilde luchaba con una olla pesada, sus brazos temblaban y su respiración era entrecortada. Sin pensarlo, me ofrecí a ayudar. No es necesario, respondió al principio, pero luego cedió con un leve gesto de la mano. Pasé el siguiente par de horas ayudándola a recoger el puesto.
El tiempo parecía transcurrir más lento de lo normal. La calle estaba desierta y el único sonido era el chisporroteo del aceite aún caliente en el comal. Fue entonces cuando lo dijo. No debería estar aquí, ya me fui hace mucho tiempo. Sus palabras eran extrañas, pero pensé que quizás era una expresión de cansancio. Sin embargo, algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. La miré fijamente, pero ella continuó doblando un mantel como si nada hubiera pasado. Decidí no decir nada y terminé de ayudarla. Cuando me despedí, sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. Gracias, hijo, pero no vuelvas. Al día siguiente, algo me inquietaba profundamente. Las palabras de doña Matilde resonaban en mi mente y la sensación de frío inexplicable no se disipaba. Decidí regresar al puesto esa noche, no solo por curiosidad, sino también para ver si necesitaba ayuda nuevamente. Cuando llegué a la esquina, el puesto no estaba. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Pregunté a un vecino que barría la banqueta cercana. Su expresión cambió de inmediato al escuchar el nombre de doña Matilde. ¿Doña Matilde? Joven, ella murió hace años. Era buena gente, pero un día simplemente dejó de venir al puesto. Dicen que se enfermó y falleció sola en su casa. Me quedé helado. Intenté argumentar que la había visto la noche anterior, que había hablado con ella, que incluso la había ayudado con sus cosas. Pero el hombre solo negó con la cabeza. Eso es imposible. Tal vez te confundiste con otra persona. La incredulidad me consumía. Decidí investigar más. Fui a la casa donde decían que vivía, una casucha vieja al final de una calle oscura. La puerta estaba sellada con tablas, pero en las paredes exteriores aún colgaban flores secas, restos de un altar improvisado. Una anciana que pasaba por allí me detuvo. ¿Qué buscas aquí?, preguntó con un tono grave. Le expliqué lo sucedido. Su rostro palideció y sus ojos, llenos de arrugas, se clavaron en los míos. Hijo, lo que viste no era ella. El alma de doña Matilde no ha encontrado descanso. Dicen que a veces regresa a su puesto porque murió con deudas, con remordimientos. Pero no deberías acercarte a esas cosas. Es mejor dejarlo así. Intenté seguir con mi vida, pero las noches se volvieron inquietas. Soñaba con el puesto, con el sonido del aceite hirviendo, con la figura de doña Matilde de pie bajo la luz amarillenta. Pero en mis sueños, su rostro no era el mismo. Era más pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Finalmente, no pude más. Decidí regresar a la esquina, convencido de que todo había sido una confusión, o tal vez un malentendido que mi mente había exagerado. Pero al llegar, el puesto estaba allí nuevamente. Era imposible. Había pasado más de una semana, y aquella noche el vecino y la anciana me aseguraron que nadie usaba ese lugar. Sin embargo, el comal brillaba con grasa fresca y el humo ascendía en espirales lentas. Doña Matilde estaba de pie, mirándome, como si supiera que volvería. No tenía fuerzas para correr. Algo más fuerte que el miedo me hizo caminar hacia ella. Su sonrisa era la misma, pero ahora me parecía extrañamente vacía. ¿Va a cenar, joven?, me preguntó, como si nada hubiera pasado. No respondí. Me senté en el mismo tronco, incapaz de apartar la mirada de sus manos. Al verlas, noté algo que no había percibido antes: sus uñas estaban negras, y su piel, aunque arrugada, parecía manchada, como si estuviera quemada en algunas partes. El sudor frío comenzó a correr por mi frente. Esta vez, no había más clientes, ni sonidos de la ciudad. Solo estábamos ella y yo. Cuando me sirvió las garnachas, sentí un olor diferente, metálico, como a sangre. Miré el plato con asco, pero ella solo se quedó allí, mirándome, esperando que comiera. «Come, hijo, no tienes que pagar», dijo con voz más grave de lo normal. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Mis manos temblaban mientras llevaba el primer bocado a la boca. El sabor era extraño, amargo y dulce a la vez, y sentí náuseas casi al instante.
Cuando levanté la vista, doña Matilde ya no estaba frente a mí. Había desaparecido. Corrí, dejando el plato y mis pertenencias atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Fui al archivo municipal y pedí registros sobre doña Matilde. Lo que encontré me dejó sin aliento. Doña Matilde había sido acusada de algo horrible años atrás. Según los rumores, utilizaba carne humana para preparar sus garnachas. Personas desaparecían cerca de su puesto y aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes, la comunidad la rechazó. Murió en soledad, con su nombre manchado por sospechas y odio. Sentí que mi pecho se cerraba. Recordé el sabor metálico de las garnachas y el olor peculiar. ¿Había comido algo que no debería? ¿Era todo una alucinación o un retorcido juego de mi mente? Esa noche, por curiosidad enfermiza, decidí regresar a la esquina una vez más. Pero el puesto ya no estaba, ni había rastro de él. Solo quedaba la sombra de la farola proyectada en el suelo, como una marca permanente de algo que nunca debió ocurrir. Desde entonces, cada vez que paso por un puesto callejero, siento ese olor extraño, como un recuerdo que se niega a desaparecer. La figura de doña Matilde me persigue en mis sueños, y sus palabras resuenan como un eco interminable. No deberías estar aquí, ya me fui hace mucho. El puesto de los olvidados. Era el año 1992, cuando el calor seco de un verano en Oaxaca me empujó a regresar al pueblo de mi madre, un lugar perdido entre montañas, donde las historias se entretejen con la niebla y lo sobrenatural parece tan cotidiano como la lluvia. Mi madre siempre hablaba del pueblo con una mezcla de nostalgia y temor, como si los recuerdos fueran una bestia que dormía bajo la tierra, esperando el momento de salir. Fue entonces que me contó por primera vez la leyenda del puesto de tacos. Era un tema que los ancianos evitaban, un murmullo en el viento, un secreto que nunca debía pronunciarse en voz alta. Yo no creía en esas cosas. Era joven, escéptico, y estaba más preocupado por sobrevivir a la monotonía de mi propia vida que por prestar atención a cuentos que sonaban más a un intento de asustar a los niños. Pero todo cambió una noche, cuando el mito se convirtió en algo que jamás podré olvidar. Llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar humilde, con calles de terracería, faroles que apenas iluminaban y un aire tan denso que casi podía tocarse. El tiempo parecía detenido. La primera noche, me quedé en casa de mi tía Dolores, una mujer que siempre me recibió con calidez, aunque sus ojos cargaban un peso que nunca llegué a entender del todo. Durante la cena, mi tía comenzó a hablar del puesto, como si la mera mención del tema le provocara escalofríos. No salgas tarde por las calles, me dijo con voz grave. Y mucho menos sigas el olor si lo percibes. Es mejor quedarse con hambre que enfrentar lo que está allá afuera. Me reí nerviosamente, creyendo que se trataba de otra superstición, pero mi madre me miró fijamente, con una seriedad que no le conocía. Eso fue suficiente para que guardara silencio. La segunda noche, después de recorrer las calles y visitar viejos mercados, no pude dormir. Algo en el aire me inquietaba, como si el pueblo respirara a través de sus sombras. Decidí salir a dar un paseo, ignorando las advertencias. Eran las 2 de la mañana y el pueblo parecía un cadáver bajo la luz pálida de la luna. Caminé sin rumbo, escuchando el crujir de la tierra bajo mis pies, cuando de repente un aroma me detuvo en seco. Era un olor intenso, especiado, casi hipnótico. Era el olor de carne cocinándose, mezclado con el humo de leña y una fragancia metálica que no pude identificar. Mis instintos me decían que debía dar la vuelta, pero la curiosidad fue más fuerte. Seguí el aroma hasta llegar a una esquina donde no recordaba haber visto ningún negocio durante el día. Allí estaba el puesto. Era un carrito pequeño, oxidado, con un toldo raído que parecía desgarrado por el tiempo. Una lámpara de queroseno iluminaba débilmente el lugar, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Detrás del puesto había un hombre. No podía verle el rostro claramente, pero su postura era rígida, casi antinatural. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si hubiera repetido la misma rutina durante siglos.
El hambre me golpeó como un puñetazo. No llevaba dinero conmigo, pero el hombre, sin decir una palabra, colocó un par de tacos en un plato de peltre y me lo extendió. La carne brillaba bajo la luz, jugosa, casi viva. La mordí y el sabor me atrapó. Era delicioso, pero había algo en su textura, algo que me incomodaba. Algo que no podía identificar. A pesar de ello, devoré los tacos, incapaz de detenerme. Cuando terminé, levanté la vista para agradecerle, pero el hombre ya no estaba. La lámpara seguía encendida, la carne todavía chisporroteaba en la plancha, pero no había rastro de él. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Decidí regresar a casa, pero al dar la vuelta, un sonido me detuvo. Era un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Venía del carrito. Lentamente, me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. Bajo la plancha, entre las sombras, había un bulto envuelto en una tela manchada. Algo se movía dentro, algo que no era humano. Salí corriendo, sin mirar atrás, con el sabor de los tacos todavía en mi boca y una sensación de asco creciendo en mi estómago. Esa noche no pude dormir. La imagen del bulto seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos y el aroma de la carne parecía impregnado en mi piel. A la mañana siguiente, le conté a mi tía lo que había pasado. Su rostro se puso pálido y su voz tembló cuando dijo, «Ya te atrapó». No entendí lo que quería decir, pero su tono me hizo sentir como si algo mucho más grande que yo estuviera en juego. Decidí investigar. Hablé con los ancianos del pueblo, pero la mayoría se negaba a decir algo. Uno de ellos, un hombre llamado Don Gregorio, finalmente accedió a contarme la historia. Según él, el puesto había estado allí desde siempre, atendido por diferentes personas a lo largo de los años, aunque nadie sabía de dónde venían ni a dónde iban. Lo extraño era que cada vez que uno de ellos desaparecía, otro tomaba su lugar, como si el puesto tuviera vida propia. Don Gregorio dijo que la carne provenía de los olvidados, aquellos que habían muerto sin nadie que los reclamara. Según él, comer en el puesto era un pacto, una forma de compartir su destino. Esa misma noche, el aroma volvió a invadir las calles. Esta vez traté de resistir, pero era como si el olor me llamara, como si se metiera en mi cabeza, susurrándome secretos que no quería escuchar. Salí de la casa, como si estuviera en trance, y caminé hasta el puesto. El hombre estaba allí de nuevo, pero esta vez podía ver su rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos hundidos que parecían mirar directamente a mi alma. No habló, pero entendí lo que quería decirme. Me entregó otro plato, y aunque mi cuerpo temblaba, lo acepté. El sabor era diferente esta vez. Era amargo, frío, como si estuviera comiendo algo muerto. Sentí náuseas, pero no pude detenerme. Cuando terminé, el hombre me señaló con un dedo huesudo hacia el carrito. Bajo la plancha, el bulto se movía de nuevo, pero esta vez algo salió de la tela. Era una mano, delgada, cubierta de tierra y sangre seca. Salí corriendo, pero el aroma me siguió, persiguiéndome como una sombra. Al día siguiente, decidí irme del pueblo. Mi tía me rogó que me quedara, pero no podía soportar estar allí ni un minuto más. Antes de partir, volví al lugar donde había visto el puesto. Era de día, y no había rastro de él. Solo quedaba un parche de tierra quemada y un olor persistente en el aire. No volví a hablar de lo que pasó, ni siquiera con mi madre. Pero algo cambió en mí después de esa noche. A veces, en mis sueños, siento el aroma de la carne y escucho los susurros del puesto, llamándome de nuevo. Y aunque intento ignorarlo, sé que algún día volveré. Porque una vez que pruebas los tacos de los olvidados, no puedes escapar de ellos. El sabor de la muerte. Nunca pensé que una simple caminata nocturna cambiaría mi vida para siempre. Vivo en Puebla, una ciudad conocida por sus mercados llenos de vida, color y sobre todo, comida deliciosa. Desde pequeño me encantaban los puestos callejeros, esos lugares donde el aroma del maíz nixtamalizado y los chiles asados te envolvía como un abrazo. Pero después de aquella noche, mi relación con ellos cambió para siempre.
Era un miércoles cualquiera, alrededor de las 10 de la noche. Salí del trabajo más tarde de lo normal, cansado y hambriento. Al caminar por las calles desiertas, me crucé con el famoso mercado de San Esteban, conocido por su pozole, tacos y caldos. Aunque a esa hora casi todos los puestos estaban cerrados, había uno que seguía abierto, un pequeño puesto de pozole al final de la calle, iluminado por un parpadeante foco amarillo. Había oído rumores sobre ese lugar, historias que parecían exageraciones, pozole tan delicioso que te hacía soñar con él durante días, pero también extrañas leyendas sobre clientes que enfermaban tras comer ahí. Nunca le di importancia a esos cuentos, el hambre no conoce supersticiones. El olor era irresistible, un aroma robusto de maíz, carne y especias que se sentía casi vivo. El vapor se elevaba en volutas blancas, como si un hechizo invisible envolviera el lugar. Me acerqué sin dudar, y lo primero que noté fue la dueña. Era una mujer de aspecto extraño, mayor pero robusta, con cabello gris desordenado y ojos pequeños que brillaban como si escondieran un secreto. No dijo nada cuando llegué, solo me miró y señaló una de las mesas. Mientras esperaba mi plato, observé el puesto con más detenimiento. Había algo inquietante en el ambiente, el puesto era demasiado viejo, con una lona desgastada y ollas ennegrecidas por el tiempo. Todo estaba limpio, pero daba la sensación de que el lugar no pertenecía a esa calle, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando. Cuando la mujer trajo el plato, me lo dejó frente a mí con un movimiento brusco. No habló, pero su mirada fija me puso incómodo. El pozole tenía un aspecto impecable, el caldo rojizo brillaba con una intensidad casi sobrenatural, los granos de maíz eran perfectos, y los trozos de carne estaban tiernos, casi deshaciéndose. El primer bocado fue un deleite absoluto. Nunca en mi vida había probado algo tan delicioso. El equilibrio entre lo picante y lo salado era perfecto, y la carne tenía un sabor tan rico y profundo que parecía derretirse en mi lengua. No pude evitar comer con avidez, como si algo en ese plato despertara una hambre más profunda de lo que podía entender. Mientras comía, empecé a notar algo extraño. Las pocas personas que estaban sentadas a mi alrededor, un par de hombres mayores y una mujer con un niño, no hablaban ni siquiera se miraban entre ellos. Comían en silencio, con movimientos mecánicos. Era como si el ambiente del lugar nos envolviera en una especie de trance. Entonces, sucedió algo que me hizo detener el tenedor en el aire. Una anciana apareció en la entrada del puesto, una figura encorvada con un rebozo negro que le cubría casi todo el rostro. Caminó lentamente hasta mi mesa, como si estuviera deslizándose. Cuando llegó, levantó un poco la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran lechosos, casi blancos, y había algo en ellos que me paralizó. Sin decir nada, se inclinó hacia mi plato y lo olfateó profundamente. Luego murmuró, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento: «Esto no está hecho para los vivos». Antes de que pudiera reaccionar, la anciana se dio la vuelta y desapareció en la noche. Nadie en el puesto pareció notarlo. Ni la dueña, ni los otros comensales. Era como si yo hubiera sido el único testigo. Intenté retomar mi comida, pero el sabor, antes delicioso, se volvió pesado y extraño, como si estuviera comiendo algo muerto. Dejé el plato a medio terminar, pagué rápidamente y salí de allí con una sensación de opresión en el pecho. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Llegué a casa sintiéndome extraño, como si una sombra me estuviera siguiendo. Aunque me lavé las manos y el rostro, no podía quitarme el olor del pozole. Se había impregnado en mi piel como si fuera parte de mí. Cuando finalmente me acosté, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los granos de maíz flotando en el caldo, pero no eran maíz, eran ojos humanos, mirándome fijamente desde la profundidad del plato. Me desperté sobresaltado varias veces durante la noche, cubierto de sudor frío. Por la mañana, supe que algo estaba mal. Tenía fiebre alta, el cuerpo me dolía y un extraño sabor metálico inundaba mi boca. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez había comido algo en mal estado, pero mientras pasaban las horas, los síntomas empeoraban.
Comencé a tener visiones fugaces, veía la figura de la anciana en los espejos, en las ventanas, incluso en las sombras de mi propia casa. Decidí regresar al mercado para buscar respuestas. Cuando llegué al lugar, el puesto estaba cerrado. Pregunté a algunos comerciantes cercanos, pero sus respuestas me desconcertaron aún más. Uno de ellos, un hombre mayor con voz temblorosa, dijo que el puesto había estado ahí desde siempre, pero que nadie sabía quién lo atendía realmente. Otro me advirtió que dejara de hacer preguntas, hay cosas que es mejor no saber. Esa noche, los sueños se volvieron más intensos. En mi mente, estaba sentado de nuevo en el puesto, frente al plato de pozole. Pero esta vez, el caldo burbujeaba como si estuviera hirviendo vivo, y de las profundidades del plato emergían huesos, dientes y pedazos de piel humana. La anciana estaba ahí, mirándome desde el otro lado de la mesa, sus ojos lechosos llenos de algo que solo puedo describir como odio. Desperté gritando, con el cuerpo empapado en sudor y el estómago revuelto. Fue entonces cuando recibí una llamada que me dejó helado. Era un amigo que trabajaba en el hospital local. Me dijo que varias personas habían llegado esa misma noche con los mismos síntomas que yo, fiebre alta, alucinaciones, dolores intensos. Todos habían comido en el mismo puesto. Lo que más me inquietó fue lo que me dijo al final, uno de los pacientes murió esta madrugada. Cuando lo abrieron, encontraron algo extraño en su estómago, trozos de carne que no parecían de ningún animal, ni de algo natural. Mi fiebre continuó subiendo y las visiones se volvieron insoportables. La anciana aparecía cada vez más cerca, susurrándome palabras que no entendía, pero que sentía profundamente. Era como si mi cuerpo estuviera siendo reclamado por algo. Finalmente, decidí hacer algo desesperado. Recordé una iglesia abandonada al otro lado de la ciudad, conocida por ser un lugar donde la gente iba a limpiarse de cosas malas. Llegué tambaleándome, casi arrastrándome. El lugar estaba oscuro y frío, con velas esparcidas por el suelo. Me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes. Fue entonces cuando escuché su voz. No la de Dios, sino la de la anciana, resonando en cada rincón de la iglesia. Esto no está hecho para los vivos. Algo me golpeó el pecho con fuerza, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mí. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo, con el cuerpo débil pero libre de fiebre. Las visiones habían desaparecido y el olor a pozole ya no me perseguía. No volví a saber nada del puesto ni de la anciana. Los rumores dicen que la mujer del puesto cerró y desapareció poco después de esa noche. Algunos creen que era una bruja, otros piensan que el pozole estaba maldito, preparado con ingredientes que jamás deberían usarse. Yo, por mi parte, dejé de comer en puestos callejeros. A veces, al pasar cerca de un mercado, aún creo oler ese aroma, dulce y picante, llamándome desde las sombras, pero ya no caigo en la tentación, no puedo. Porque sé que algunas comidas no están hechas para los vivos. La sopa maldita. Esto pasó hace algunos años, pero todavía me cuesta contarlo sin que un escalofrío me recorra la espalda. La sensación de algo acechándome, de una amenaza invisible que sigue ahí, no se ha ido del todo. No sé si fue real, si fue algo sobrenatural o simplemente mi mente jugándome malas pasadas, pero lo que ocurrió me dejó marcado para siempre. Esta es mi historia. Todo empezó cuando decidí invertir mis ahorros en un pequeño puesto de comida callejera. Tepic es una ciudad donde la comida nocturna es casi un ritual, y pensé que un puesto de tacos y menudo sería una apuesta segura. Alquilé un espacio en un mercado concurrido, compré mesas plegables, sillas de plástico y conseguí todos los permisos necesarios. Todo parecía ir viento en popa. Mi rutina consistía en levantarme temprano para preparar el caldo, cocinar la carne y dejar todo listo para abrir en la noche. Los fines de semana, el negocio era especialmente bueno. Siempre había borrachos regresando de fiestas, familias buscando algo caliente y trabajadores nocturnos buscando un bocado. Una noche, un cliente peculiar llegó justo antes del cierre. Era un hombre alto, con un rostro afilado y ojos tan oscuros que parecían vacíos. Se sentó en una de las mesas más alejadas,
Pidió un plato de menudo y no dijo nada más. Su presencia me inquietó desde el principio, aunque no supe por qué. Tal vez era su silencio, la forma en que se quedaba mirando el caldo, como si estuviera analizando algo que solo él podía ver. Cuando terminó, dejó el dinero exacto en la mesa junto con una servilleta. Recogí el plato vacío, pero al levantar la servilleta me di cuenta de que estaba cubierta con unos símbolos extraños, dibujados con tinta negra. No eran garabatos cualquiera, había algo metódico en ellos, algo deliberado. Cruces invertidas, espirales, figuras geométricas que no entendía. Guardé la servilleta por pura curiosidad. Pensé que tal vez algún amigo podría decirme qué significaban esos símbolos. Al día siguiente, se la mostré a Esteban, un vecino que tenía fama de saber cosas raras. Cuando la vio, su rostro cambió por completo. «Esto no es un juego», me dijo, su voz más baja de lo normal. «Deshazte de esto. Quémalo o tíralo lejos de tu casa. Estas cosas llaman a cosas que no entiendes». Me reí de su reacción y guardé la servilleta en un cajón. No creía en esas cosas, y mucho menos en que un simple dibujo pudiera causar algún daño. Fue esa misma noche cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Estaba solo en la cocina, preparando el caldo para el siguiente día, cuando escuché un murmullo. Apagué la radio pensando que tal vez era alguna interferencia, pero los murmullos seguían ahí, susurrando algo que no lograba entender. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me dije que era el cansancio y seguí trabajando. Sin embargo, esa fue la primera de muchas noches inquietantes. Los murmullos se hicieron más frecuentes, más claros. A veces creía escuchar mi nombre entre ellos. Otras veces eran risas, susurradas justo detrás de mí. Pero cada vez que volteaba, no había nada. Una madrugada, mientras cortaba la carne, vi algo en la esquina de mi visión. Era como una sombra, una figura oscura parada justo fuera de mi ventana. Me congelé. No podía moverme. Sentí como un frío terrible recorría mi cuerpo. La figura no se movió, solo estaba ahí, observándome. Cuando finalmente reuní el valor para voltear por completo, no había nada. Dejé todo como estaba y me fui a casa esa noche, sintiéndome como un cobarde, pero incapaz de quedarme un minuto más en el lugar. La presencia de esa servilleta parecía alterar todo. Mi cocina, que siempre había sido un refugio tranquilo, se sentía ahora pesada, opresiva. Una noche, los murmullos se transformaron en gritos. Fue un sonido desgarrador, como si varias voces estuvieran siendo arrancadas de algún lugar lejano. Se me cayó el cuchillo de las manos y salí corriendo del puesto, dejando todo atrás. Incluso mi casa se sentía diferente. Ya no podía dormir bien, las pesadillas me atormentaban. Soñaba con el hombre de los ojos oscuros, con los símbolos de la servilleta, con la figura en la ventana. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Tal vez estaba trabajando demasiado, tal vez necesitaba un descanso. Pero entonces, lo inexplicable ocurrió. Una madrugada, recibí una llamada de un vecino del mercado. Mi puesto se había incendiado. Corrí hasta el lugar y, efectivamente, todo estaba reducido a cenizas. Los otros comerciantes me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Algunos murmuraban que era mala suerte, otros decían que era obra de alguien envidioso. Pero yo sabía que no era algo tan simple. Mientras los bomberos revisaban las ruinas, alguien tocó mi hombro. Era doña Clara, una mujer mayor que tenía un puesto de tamales cerca del mío. Me miró con ojos serios y dijo algo que me heló la sangre: vi al hombre que te visitó esa noche. Estaba aquí, parado entre las llamas, sonriendo como si disfrutara de todo. Mi corazón se detuvo. No le había contado a nadie sobre aquel cliente, pero ella lo describió perfectamente. Su rostro, su altura, incluso la forma en que se había sentado aquella noche. Decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote, llevé lo que quedaba de la servilleta y le conté todo. Me escuchó con atención, pero no parecía sorprendido. «Esto es una maldición», me dijo finalmente. «Alguien te marcó y no será fácil deshacerse de ello». Rezó por mí, bendijo mi casa,
e hizo un ritual para limpiar cualquier energía negativa. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. Ya no escuchaba voces, ya no veía sombras. Pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Una noche, mientras dormía, desperté súbitamente. Mi habitación estaba helada y en la esquina vi una figura. No era una sombra esta vez, era el hombre del mercado, el mismo que había dejado la servilleta. Estaba parado ahí, mirándome. No dijo nada, pero su presencia era tan opresiva que apenas podía respirar. Cerré los ojos con fuerza, rezando, rogando que desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba, pero el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho. Desde entonces, vivo con una sensación constante de ser observado. Nunca volví a abrir un puesto de comida. Me mudé de Tepic, buscando dejar todo atrás, pero el recuerdo de esos días sigue conmigo. Algunas noches todavía escucho susurros, aunque trato de ignorarlos. Sé que algo fue desatado esa noche en el mercado, algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Solo espero que no vuelva por mí. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.